Pueden tomar asiento. Muchas felicidades para todos. ¿Cómo están? ¿Quién se emborrachó? No, bajen la mano. Del Espíritu Santo, decía yo. Muy bien. Tenía una necesidad de compartirles y de hablar acerca de qué es lo más importante. Y sin duda de que podemos no ponernos de acuerdo sobre muchas cosas, pero todos entendemos que lo más importante es Dios. Por lo menos todo aquel que se ha encontrado con Dios. Mi vida tiene un antes y un después de haberme encontrado con Él. Después podemos encontrar un montón de cosas que nos pasan, pero el antes y después está en el momento que nos encontramos con Él. Hoy vamos a hablar del propósito. Y fíjense esto. Dicen que el día más importante de nuestras vidas, algunos dicen es el día de nacimiento de mis hijos. Sí, pero vos podés ver el nacimiento de tus hijos porque vos naciste. Entonces el día más importante de tu vida fue cuando vos naciste. Y luego de eso, uno puede tener un montón de días importantes. ¿Me siguen hasta ahí? Pero el día más importante para nosotros es el día, no que me encuentro con Dios, sino el día que me encuentro con el Dios de los propósitos. ¿Cuánta gente ustedes conocen que dicen, sí, yo fui a la iglesia, sí, muy lindo, me gustó, muy bien, pero no encontraron para qué fueron a la iglesia, no encontraron qué quiere Dios con ellos, no encontraron nada más que había buena gente o mala gente, o que había una energía, o que había una unción? Pero lo más importante que te puede pasar es cuando vos descubrís para qué naciste. Porque muchos de nosotros hemos buscado que nos vaya bien. ¿Cuántos quisieron que le vaya mal? ¿Alguno hizo fuerza para que le vaya mal? Aún equivocados, aún cuando estábamos equivocados, queríamos hacer fuerza para que nos vaya bien. ¿Sí? Algunos buscando, tengo que cambiar de vino, porque me voy a tomar tinto en vez de blanco. Pero le estaban buscando la vuelta a algo que no funcionaba. Otros buscaron cómo trabajar más, cómo trabajar mejor, cómo dar mejores consejos a su familia, cómo amarlos más, cómo retarlos mejor. Pero en definitiva, muchas cosas nos mantuvieron ocupados, pero no nos mantuvieron llenos. ¿Me entienden? O sea, en el fondo no me llenaba eso por lo cual yo estaba peleando. Porque lo que te va a saciar se llama propósito. Y propósito es una palabra compuesta que es pro y pósito, que vienen de dos palabras griegas que significan intención anterior. O sea que propósito es una intención anterior a vos. Alguien tuvo un propósito con tu vida. Alguien tenía una idea antes de que vos nacieras. Ese es propósito. Entonces, cuando yo miraba esto, veía que la palabra dice en Proverbios 19:21, muchos son los planes, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Muchos pensamientos. Mas el consejo de Jehová permanecerá. La versión que estaba leyendo decía, muchos planes hay en los corazones de los hombres, mas el propósito de Jehová prevalecerá. Entonces ahí podemos ver claramente, antes de entrar en la palabra, pero hablando de planes, propósito es mucho más importante que planes. Muchas veces me he encontrado con personas, yo soy muy pensante. Eso no significa que sea inteligente, significa que soy pensante. Hay mucha gente que es pensante y ser pensante le hace mal. Y como yo soy pensante, y a los pensantes los entiendo. Entonces trato de derribar los argumentos de por qué no pueden cambiar, no pueden crecer, no pueden prosperar, no pueden tener mejor a su familia. Entonces a un pensante tú le dices, el propósito es mejor que los planes. Y él dice,
¿Y qué? ¿Los planes de la gente no importan? ¿Cómo le voy a decir a la gente que el plan de Él no importa? Por lo tanto, le dejamos un lugar para que el plan de la gente sea más importante que el propósito. O sea que a esa gente se lo estoy privando de que cambie felicidad por infelicidad. Y el tema era que a Dios, como es ese Señor de los tiempos, Él ya sabe que tus planes no te van a hacer feliz. Pero tú no lo sabes. Entonces dice, si yo tuviera lo que yo quiero, sería feliz. Si yo tuviera la casa terminada, entonces yo tengo un plan. Y a veces ese plan no está contra Dios, pero a veces sí. Entonces a Dios no le interesan tus planes, no porque no te interesa tu vida, sino porque le interesa tanto tu vida que tu plan no funciona y Él se lo sabe. Entonces a Dios no le interesa tu plan, le interesa ¿qué cosa? Tu propósito. Porque ahí baja una corriente diferente, ahí baja una unción diferente, ahí hay una gracia diferente y ahí te sentís diferente. Entonces, a grandes rasgos podríamos decir que propósito es más importante que planes. Decirle que tenés al lado, propósito es más importante que planes. Pero suena frío que a Dios te diga, no me importa tu plan. Claro, pero dice, a Dios no le importa tu plan. Qué bajón, ¿cómo no le importa mi plan? ¿No? También podríamos ver que propósito es más poderoso que planes. Porque detrás de un propósito está la gracia de Dios. Detrás de un propósito hay nuevas fuerzas. Detrás de un propósito hay cada día más de Dios. Detrás de un plan, ahí termina. Muchas veces hay personas que dicen, no, yo quiero casarme y hacer una fiesta. Y cuando terminó la fiesta, no le quedó ni el matrimonio. Pero qué fiesta. ¿Sí? O sea, no, mi plan es irme de vacaciones. Y te la pasaste peleando 15 días, pero me fui de vacaciones. ¿Qué te pensás? Entonces, el tema y lo difícil es ¿cómo hacer para saber cuáles de mis planes están en la voluntad de Dios? Para no hacer lo que Dios no quiere hacer. Y otra que podía ver es algo que Dios nos diría. Antes de ponerte a hacer planes, pregúntame cuál es tu propósito. Antes de ponerte a hacer planes, porque miren esto, si Dios tuviera que bendecir todo lo que yo hago, yo me pongo una verdulería y Dios tiene que hacerme vender tomate. Y si me pongo a taller mecánico, me tiene que enseñar mecánica. Y si me pongo... Y no es así. No es que yo arranco y Dios va atrás mío. No, si yo arranco y Dios va atrás mío es en cuanto al propósito de Él. Pero en cuanto a lo que yo quiero, hay lugares en los que Dios no me va a acompañar. Si yo no te quiero. Estaba Elías viviendo dentro de una cueva y tomaba agua de una laguna que estaba ahí. Si la laguna no se secaba, Elías iba a seguir dentro de la cueva. Un día Dios secó la laguna y le dijo, arrancá, papá, me cansaste. Te toca hacer algo. Te toca empezar a cambiar tu historia. Te toca empezar a caminarte, porque por mucho tiempo pudiste sobrevivir. Pero ¿qué tengo que hacer con vos? Y a veces Dios permite que lagunas se sequen para que vos arranques al propósito que Él tiene preparado para vos. Si das un aplauso a Dios, dáselo bien. Gracias, Señor. Ahora, si queremos agradar a Dios y queremos contar con los beneficios de Él, debemos conocer el propósito. No hay nada peor que un cristiano sin propósito. Y te digo la verdad, hay mucha gente que se llama cristiana y que no tiene ningún propósito. Que el propósito es asistir
al culto presencial o online y ya está. Ese es el propósito. No me pidan que cabecee, decía una propaganda, solo para viejos. Ahora, fíjate esto, ¿no? En Isaías 46, Hernán, Isaías 46, 9, 10, dice la palabra: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios semejante a mí, que anuncio lo que va a venir desde un principio, y desde lo antiguo lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. ¿Qué es lo que Dios quiere? Hacer su propósito. Eso es lo que Dios quiere. Y dice, voy a terminar haciendo lo que yo quiero. El único problema es cuántos chichones te van a quedar en la cabeza hasta que hagas lo que yo te pido. El único problema es cómo le vas a pasar en el camino. ¿Saben cuál es el propósito de Dios para sus hijos? Primero, llegar a donde Él nos preparó el lugar. Ese es el propósito. Primero. Luego, ¿cómo llegar? ¿No? Si llegás colado, haciendo dedo, ¿no? Si llegás arriba de una autobomba de bomberos y que la gente te aplauda, no sé cómo vas a llegar. Pero el tema es, el propósito tiene que ver con ir al cielo. Por eso algunas personas que fallecen dicen, ¿y cuál era el propósito? Bueno, el primer propósito, si era ir al cielo, se cumplió. Cosa que uno no sabe con aquel que no estaba bien con el Señor. Y comparamos una vida terrenal con una vida celestial y no es nada 100 años que una persona puede vivir máximo. 50 años, no es nada 50 años dentro de eso. Pero el tema es que ahí hay una entrada. Y es gratis. Es gratis. Pero para corazones aprobados. Es gratis, pero te escanean el corazón, no la entrada. No pones a ver, no, acá te miden, dale. Ahora, Dios dice, acuérdense de esto, yo soy Dios, no hay otro Dios como yo. Pero lo que está diciendo es, no hay otro Dios como yo, que es un Dios de propósitos. Y dice, yo anuncio desde lo antiguo lo que ha de venir. Y lo que no es, anuncio que será hecho. Entonces, a partir de ahí, podríamos ver varias cosas. Cuando Dios empieza algo, vos y yo vivimos en un tiempo así, lineal. Hoy, mañana, pasado, el mes que viene, el año que viene, dentro de 10 años, así vivimos nosotros. Dios vive en todo el tiempo a la vez. Dios sabe cómo era tu nacimiento y sabe cómo es tu mañana al mismo momento. Él no vive, no está sujeto a los tiempos. Él conoce cómo van a ser tus nietos y conoce cómo era tu tatarabuelo al mismo tiempo. Sabe las decisiones que voy a tomar aún antes y me da la libertad que yo la tome, pero Él ya sabe lo que se va a decidir porque vive en otros tiempos. Qué complicado, ¿no? Y a pesar de que sabe que mañana te vas a mandar un moco, cuando hoy está diciendo, Señor, yo me juego entero por vos, te sigue amando. Y sigue viendo una foto de más adelante restaurándote y cambiando la historia. Pero cuando yo veía esto, veía un Dios, que por eso Dios dice, yo llamo las cosas que no son como si fueran. ¿Y cómo? Sí, yo también le puedo llamar a las cosas que no son como si fueran, pero estaría mintiendo. ¿No? Yo puedo decir, este es un tarro de oro, pero estoy mintiendo. Sin embargo, si Él lo dice, porque Él ya sabe que después termina siendo un tarro de oro. Ahora, Dios no permite
que algo comience si no lo va a terminar. Y antes de que empiece, dice Dios, yo ya lo terminé. Por eso Él dice, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes de que estuvieras ahí, ¿cómo me santificaste? ¿Que tenía pecado? Antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre, me hiciste profeta y yo ¿dónde estaba? Y acá empieza algo profundo y algo muy lindo. No solo lo hice, dice Dios, sino que anuncio el final desde un principio. Y eso que anuncio el final desde un principio se llama propósito. ¿Me están siguiendo hasta ahí o estoy complicado? Muy bien. ¿Ustedes me están siguiendo desde ahí? Lo más importante que te puede pasar en la vida es encontrar el propósito. ¿Saben que podríamos separar a cristianos, a los que se les reveló el propósito, a cristianos que solamente vienen a llenarse un poquito de Dios? ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Cómo termina? ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿En qué van a gastar sus fuerzas? ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿En qué van a invertir su tiempo? ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Felicidad o infelicidad? Entonces, Dios nos enseña con esto que antes que existamos, Él ya nos conocía. Ahora, cuando vos ves desde acá el propósito, eso se llama visión. Una visión de lo que quiero hacer. Es una visión. Y estoy viendo que mi vida va cambiando, que mis hijos van a ser diferentes, van a ser consagrados a Dios, que mis hijos no van a pasar por lo que yo pasé. Estoy viendo que mi futuro voy a tener, hoy me toca venir en un micro, pero después yo voy a venir en mi coche. O sacaré un micro, pero voy a tener mi coche, solamente vengo para poder traer algunos. Yo estoy viendo que hoy me trajeron y me convencieron para que esté, pero mañana mi vida será diferente. Estoy viendo, eso se llama visión. Pero cuando vos lo ves del final de acá, y cuando estemos acá, que no estamos acá, cuando estemos acá, esto se llama propósito. Todo eso, el esfuerzo, el estar, el aguantar, el proceso, las situaciones, solo fue parte de un propósito. Entonces, el problema es que en el medio yo no sé cómo termina. Entonces me toca confiar en un Dios que sí sabe cómo termina. Y lo que a mí me toca es estar en el centro de su voluntad. Y no hay un medidor, un reloj. O sea, vos en la prueba de tomar la temperatura. Pero no hay un reloj que marque cuán en el centro de la voluntad de Dios estás. No lo hay. Sin embargo, se siente diferente cuando estás en la voluntad de Dios y cuando no. Se siente diferente. Tu corazón está diferente, tu pensamiento está diferente. O sea, aquel que está pensando mal y que está enojado, o que tiene bronca, o que tiene falta de perdón, entonces no me digas que estás en la voluntad de Dios y que esa es la voluntad de Dios para tu vida. Ahora, propósito es más fuerte que oposición. Propósito es más fuerte que frustración. Propósito es más fuerte que dónde naciste. Propósito es más fuerte de lo que tu papá hizo contigo. Propósito es más fuerte de dónde te tocó nacer. Propósito es más fuerte que las circunstancias de la vida. Propósito es la razón por la cual viniste a esta tierra. Y se va a definir felicidad o infelicidad en cuanto tú respondas con un sí al propósito o con un no al propósito. Ahora, me llamaba la atención esto
y un día lo escuché y dije, wow. Decía, usted se piensa que Jesús murió hace 2000 años. Y eso no es verdad. ¿Cómo no es verdad? Jesús murió en una cruz hace aproximadamente 2000 años. No, señor. La palabra de Dios dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Está en Primera de Pedro 1, 9 y 10 y en Apocalipsis 13, 8. En los dos pasajes habla de que el Cordero fue inmolado antes de la creación del mundo o en el principio del mundo. Entonces, Jesús no fue crucificado ahí. Él fue crucificado en el final y después rebobinó y dijo, empecemos la historia. Tengo la solución por la cual todos los hombres van a caer en una trampa, van a caer en el pecado, se van a arrastrar, no me van a conocer, pero yo voy a aparecer para cambiar su historia y darle la salvación que nadie puede darles. Entonces Jesús no murió hace 2000 años. Él hizo todo al revés y dijo, tengo la solución y la respuesta para todos. Entonces voy a nacer. Fíjense esto, un día unos reyes magos vieron una estrella que les marcaba el camino y dijeron, un rey ha nacido. Herodes los mandó a ver porque quería matarle. Pero cuando llegaron encontraron un bebé. No encontraron un rey, encontraron un bebé. Pero adentro de ese bebé había un rey que venía a cambiar la historia de la humanidad. Adentro de ese bebé había alguien que venía a cambiar la historia de todos nosotros. Entonces Dios dice, yo empecé por el final, pero un día llegué hasta el principio. Yo empecé por el final, con la victoria en la cruz, derrotando al diablo. Pero luego rebobiné. Cuando Dios me hablaba esto, no solo Él nace así, sino que cuando Él comienza y dice, voy a rebobinar para hacerlo todo, Él te vio triunfando sobre lo que todavía no pudiste triunfar. Él te vio ganándole a lo que todavía no lo pudiste ganar. Él me había visto a mí venciendo a la droga. Él te había visto a vos venciendo el problema que hoy estás teniendo. Él había visto cómo Él iba a cambiar la historia con todos nosotros. Y dijo, claro que vale la pena. Vamos, marcha la obra. No importa que me quiera matar Herodes. No importa que me pase por el desprecio. No importa que pase por la traición. No importa que pase por el proceso. No importa lo que me toca vivir. Porque yo voy a traer la salvación para toda una historia que todavía no se dio a conocer. Y voy a escribir historias con todos mis hijos. Porque si un día ustedes escribieran todo lo que Dios hizo con nosotros, no alcanzarían los libros del mundo para decirle. Porque Dios es experto en tomar lo que no es y escribir lo que sí es. Porque Él te vio venciendo, Él te vio ganando, Él te vio levantándote, Él te vio torciendo la historia. Entonces, un día podemos hablar de la historia de José, un muchachito que tuvo un sueño y lo odiaron por tener un sueño. Un muchachito en Ciudad Oculta, un muchachito en el kilómetro 38, un muchachito en el 22 de enero, un muchachito en General Rodríguez, sin un mango, sin una familia que lo apoye, con muchos problemas. Pero tuvo un sueño, tuvo una visión, porque tenía un propósito. Y el propósito era, yo voy a ayudar a salvar a mi nación. A causa de esto, sus hermanos lo odiaron, lo vendieron. Pero él tenía que decir, estoy en un pozo.
Estoy en medio de un pozo, pero yo no tenía un propósito. Estoy en medio de un pozo, mi propia familia me está desamparando. Yo no tenía un propósito. El tema es este, él decía, lo que Dios me mostró no es este pozo. Entonces si este pozo no es lo que Dios me mostró, de este pozo voy a salir. De este pozo voy a salir. Y un día le tocó y lo metieron preso. Y dice, mira, Dios no me mostró la cárcel, pero estoy en la cárcel. Pero si Dios no te mostró la cárcel, aunque estés en la cárcel, de esta cárcel vas a salir, porque tú tienes un propósito. Entonces ese muchachito que no tenía nada, lo que tenía era un propósito. Entonces si lo que estoy viviendo no es lo que Dios me mostró, entonces lo que estoy viviendo es temporal. Lo que estoy viviendo va a cambiar. Lo que estoy viviendo se va a desarmar. Y mi propósito va a prevalecer. El propósito de Dios va a prevalecer. No importa lo que estoy viviendo, porque lo que estoy viviendo es temporal. En cambio mi propósito es eterno. Y hasta voy a mi propósito. Y un día ese muchachito vio que él fue el salvador para su familia. Y fue el salvador para la nación de Israel. Porque día todos vinieron a comer de su mano. Yo vengo a profetizarte que tu propósito le dará de comer a gente que hoy te está criticando. Tu propósito le dará de comer lo espiritual a muchos que hoy no entienden tu fe, tu devoción por Dios. Y muchos dicen, ¿para qué estás haciendo lo que haces? ¿Sabes lo que pasa? Que lo que hoy estoy haciendo tú no lo entiendes porque no tienes propósito. Pero el día de mañana mi propósito te abarca a vos, te abarca a mi vecino, abarca a mi familia. Y mi propósito se va a dar a la luz. Si vas a dar un aplauso a Dios, que sea fuerte. Cuando José le dice a sus hermanos, yo tengo una visión. Los voy a alimentar a ustedes. Y Dios me va a levantar. Sus hermanos lo odiaron. Cuando tú le cuentas los sueños que tiene, las visiones que tiene, las expectativas que tiene, esa gente que no tiene visión, que no tiene propósito, te dicen, no, busca un trabajo. Come, vete a dormir a las 20 horas todas las noches. Levántate a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Respira, gasta tus días y morite. Hacé lo que hacen todos y morite como se mueren todos. ¿No sabes que en este barrio no se sueña? ¿No sabes que en este barrio nadie cambia? ¿No sabes que todo eso es fantasía, mentiras? Sin embargo, esos mismos que decían, no sé para qué te estás esforzando, no sé para qué estás soñando, son los mismos que vinieron a decirle, José, hicimos mal contigo. Tienes un plan de Dios, tienes un propósito eterno. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos, danos de comer. Y su hermano le dijo, vayan a buscar a papá porque tenemos un lugar preparado acá. Y un día, lo que tú estás preparando hoy está haciendo lugar en el cielo para muchos que van a venir, que se van a acercar, que van a determinarse. Porque lo que Dios empezó contigo no era para cambiar un poquito. Lo que Dios empezó contigo no era para acomodarte un poco. Lo que Dios empezó contigo era para cambiar una historia que estabas amada a terminar mal. Pero como había un propósito y te conectaste con Él, cambia la historia, papá. Yo quiero orar por todos aquellos que subestimaron el propósito de Dios, que subestimaron las situaciones. Padre, en el nombre de Jesús, por mucho tiempo estuvimos pensando que los resultados marcaban nuestras vidas. Y muchos estuvieron pensando, si no tengo resultados voy a parar. Si no tengo resultados voy a desistir. Si no tengo resultados voy a abandonar. Algunos dijeron, como hay cosas que no me salen, me voy a dedicar a otra cosa. Mas yo vengo a decirte, te vas a dedicar a otra cosa, pero feliz no vas a ser. Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un propósito contigo. Y el propósito de Dios es más fuerte que los planes tuyos. Dios puso adentro tuyo un propósito
y lo escondió dentro de tu corazón. Por eso los corazones, cuando están sucios, cuando están manchados, no pueden encontrar el propósito. Porque todo lo que les pasa es que ese propósito está bien guardado. Que sienten que para eso no es. Que a eso no le tocó, que en su envase de propósito le dice, seguí participando. Mas yo vengo a decirte, no hay ningún seguir participando para los hijos de Dios. Su plan es levantarte, su plan es posicionarte, su plan es empoderarte, su plan, su perfecto plan, su propósito, superior a cualquier otro, es levantar a sus hijos y hacerlos felices. De tal manera que cuando otro te vea diga, la verdad es que qué bien que decidió este varón, qué bien que decidió esta mujer. Yo tengo que seguir sus pasos, porque no sé qué tiene, pero cuando yo camino y hago los pasos que ella hace, cuando yo camino, hago los pasos que él hace, encuentro que me va bien, encuentro que hay cambios, encuentro que empiezan tiempos nuevos. Padre, en el nombre de Jesús, empezamos un año, pero empezamos un año con propósito. Señor, queremos que estés en nuestro primer lugar, queremos que tengas el centro de nuestro corazón, queremos sentir lo que vos sentís. Tu corazón late por las almas. Tu corazón mandó a tu hijo por las almas. Tu hijo nació y murió y resucitó, todo con un propósito, para darnos vida y para que seamos portadores de vida. Papá, te pedimos que hagas conforme a tu propósito con nosotros. Señor, te damos permiso. Dejamos de pelear con tu voluntad, con tu propósito. Dejo de tener miedo. Joven, mujercita, varoncito, deja de tener miedo con quién te vas a casar. Deja de tener miedo si Dios tiene algo para vos o no. Ya te digo, Dios tiene un propósito y en el propósito está envuelto con todo. No hay nada que se le escape lo que Dios preparó. Mientras tú estás preocupado, Dios dice, yo ya me ocupé. Ya me ocupé, escribí la historia contigo y en la historia te hago más que vencedor. No tengas miedo del futuro, no tengas miedo del proceso, porque mi plan prevalecerá. Y cuando mi plan prevalece, el pueblo celebra, el pueblo se alegra y muchos otros son añadidos al pueblo. Papá, en el nombre de Jesús, hoy vengo a presentarte mi corazón. Y si en él envolviste mi propósito, yo caminaré para cumplir lo que vos ya viste en mí y yo todavía no vi. Yo me esforzaré para dar la tasa. Yo me esforzaré para hacer lo que me pediste. Mi actitud no va a cambiar. Mi corazón no va a cambiar según lo que otros digan, según lo que otros vean, según lo que otros piensen. Mi actitud está ligada al propósito que me liga a vos, a una determinación, a una fe, a una constancia a prueba de balas, porque hay un propósito que ya lo escribiste, en el cual me viste como todavía no me veo, pero allá voy. Dios vio a tu familia restaurada, Dios estuvo viendo esa prosperidad que parece que te esquiva, Él se la vio llegar a tu vida. Esa familia sacerdotal que estás peleando porque todos estén, Dios se la vio terminada y Él te dice, pero requiere que tú me creas, que tú camines, que tú avances y que entiendas que si lo que estás viendo todavía no es lo que Dios te prometió, si lo que estoy viendo es temporal, no importa, esto va a pasar y lo que Dios me mostró llega a mi vida. Papá, en el nombre de Jesús, hoy me presento delante de ti para decirte gracias por tu propósito, gracias por tu dirección, gracias, porque sin Él no sería nada. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, papá. Amén. Amén.